Continuamos nuestro estudio del libro de Hebreos, Substancia y Sombra. Y estamos en el capítulo 7 ahora, que he titulado El sacerdocio de Cristo. Pero antes de comenzar, oremos. Padre Celestial, estamos tratando con grandes temas en la palabra de Dios y necesitamos sabiduría celestial. Ilumina nuestras mentes, es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo en el libro de Hebreos es la continuación del capítulo anterior y comienza de nuevo con la historia de Melquisedec. Melquisedec era tanto rey como sacerdote. Sirvió como el gran tipo que retrata un sacerdocio y una realeza por encima del sistema levítico. Ahora Leví estaba como todavía en los lomos de Abraham, cuando Abraham pagó diezmos a Melquisedec. Y la Biblia dice que el menor paga los diezmos al mayor. Las Escrituras no revelan quién era Melquisedec y hay muchas especulaciones. Y algunos creen que fue el mismo Cristo, otros dicen que fue la encarnación del Espíritu Santo, y algunos creen que fue Sem. Y hay muchas otras opiniones fantasiosas sobre quién era Melquisedec. Algunas de estas ideas son fantasiosas y otras especulativas, pero el hecho de que la identidad no se revele significa que el propósito de la narración se debe buscar en otro lugar y no en la especulación. La Biblia a menudo nos dice que no vayamos más allá de lo que está escrito. El propósito del libro de Hebreos es contrastar substancia y sombra. Y solo aquí se puede buscar la razón de la inclusión. Así que lo que no se revela en las Escrituras es algo que Dios considera que no es necesario que tengamos un conocimiento excelente o completo. Por lo que no se nos dice quién es. Creo que podemos descartar que fue Jesús, porque Cristo fue profetizado en cuanto a cuándo vendría, cómo debería venir, a dónde él debería venir, cuándo debería venir. Así que esto no tiene mucho sentido en absoluto. La encarnación del Espíritu Santo, el mismo argumento se puede aplicar allí. Si posiblemente fue Sem, es una posibilidad, y uno podría especular y seguir con ello si quisiera, porque Sem todavía estaba vivo en la época de Abraham. De hecho, todavía estaba en vida en la época de Isaac y Jacob. Así que es posible, pero las Escrituras no lo dicen. Y así, especular es exactamente eso, solo una especulación. En la historia de Israel, el poder sacerdotal y el poder real se mantuvieron siempre separados, hasta el punto de que si el límite se cruzaba por presunción, el resultado era la lepra. Pero en este arquetipo los encontramos combinados, porque Melquisedec era a la vez rey y sacerdote. Y eso lo convierte en el tipo perfecto para el Rey de Gloria, que también era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La cruz fue el trampolín hacia el trono. Tenemos que preguntarnos, ¿el libro de Hebreos es sobre Melquisedec o sobre Jesucristo? Y la respuesta es sobre Jesucristo. Él es la substancia de las sombras, no Melquisedec. Pero Melquisedec es un tipo muy importante, porque él era rey y él era sacerdote. Y era un rey de justicia. Y todas estas etiquetas que se le atribuyen lo convierten en un tipo perfecto para el antitipo aún más perfecto, que es Jesucristo. Así que antes de que Abraham fuera, yo soy. Antes de que Melquisedec fuera, el yo soy también lo reemplazó. Así que el asunto es por qué está incluido en la Biblia. Porque la Biblia requiere una razón específica por la cual
el mismo Cristo podía convertirse en sumo sacerdote, y esta es la carga de lo que Pablo está tratando de explicar. En el pasado, estos oficios del sacerdote y el rey estaban separados, y a veces algunos de los reyes pensaron que podían fusionarlos. Una de las historias de la Biblia es sobre el rey Usías y su orgullo y su castigo. Leemos sobre esto en 2 de Crónicas capítulo 26, versículo 16. Mas cuando era ya fuerte, este es el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y esto fue estrictamente prohibido. Solo el sumo sacerdote se le permitía quemar incienso en el altar. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante del sacerdote en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y lo echaron de allí, y él mismo se apresuró a salir también porque Jehová lo había herido. Así que el oficio sacerdotal y el oficio real estaban estrictamente separados, excepto en el caso de Melquisedec, y por supuesto eso sirvió como el tipo de Jesús, que también era rey y sacerdote. Antes de que Jesús asumiera el papel de cordero sacrificial y sacerdote, primero tuvo que ser reconocido como rey. Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asna. Tiene una profecía tremenda. Y he hecho una serie sobre el libro de Zacarías que también está disponible en YouTube. Así que aquí está esta profecía de que el Mesías sería un Mesías real. Juan 12:13. Tomaron ramas de palmeras, esto es durante la entrada triunfal, y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito es el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Mateo 21, versículo 15 dice: Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los niños aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Así que él era de esta línea real, y tal como en el pasado, eso estaba separado del sacerdocio. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió de la ciudad a Betania y posó allí. Él fue reconocido como rey por el populacho, por la gente común, no por los escribas y los fariseos. Pero, sin embargo, fue reconocido. Y más que eso, fue coronado por la más alta autoridad de los judíos, a saber, el rey Herodes, aun si la ceremonia tenía la intención de ser una burla. Así que si vamos a Mateo 27:27, leemos: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Así que aquí está el poder militar. Y desnudándole le echaron un manto escarlata.
¿Para qué le pusieron un manto real? Pero primero lo desnudaron, eso es muy interesante. Lo despojaron de su propia ropa y le pusieron una túnica real, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Ese era el cetro simulado. Él fue coronado rey, tenía un manto real, le pusieron un cetro en la mano y una corona en la cabeza. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos». Así que hubo una coronación. Fue una coronación de burla, pero fue una coronación por la autoridad y por los militares. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, de hecho, la Biblia da la idea de que ellos continuamente lo golpeaban en la cabeza, clavándole esas espinas en la piel. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Ahora, esto es muy importante. Así que está coronado, le quitan la túnica real, le ponen su propia ropa y le llevaron para crucificarle. Ahora, ¿qué era su propia ropa que le pusieron encima? Recordamos que en la cruz los soldados le quitaron la ropa y cuando llegaron a la prenda interior no la rasgaron en pedazos para dividir la tela, el material, porque era muy precioso. Estaba tejido en una sola pieza, no tenía costura. En otras palabras, representaba la túnica de la justicia. Melquisedec, rey de justicia. Así que se le quitó, recibió una coronación como rey, y luego se le volvió a colocar la túnica de la justicia y lo llevaron a la cruz. Como rey requería obediencia al fundamento de su gobierno. Cada rey tiene un fundamento para su gobierno que se llama ley. Sin una ley, usted no puede tener autoridad legal, porque su autoridad se deriva de la ley. No puede ser nuestro sacerdote antes de que lo reconozcamos como rey. Él es nuestro rey y es nuestro sacerdote. Eso requiere arrepentimiento. En otras palabras, reconocimiento de la transgresión de la ley. Y solo entonces el bálsamo de la expiación puede ser aplicado por fe en su justicia y no por la justicia de la ley. Así que tenemos un sacerdote, pero tenemos un rey. Tenemos que estar sujetos a un sistema legal para que la voluntad del rey se haga en el cielo como en la tierra. En otras palabras, aquí en la tierra debe haber quienes se sometan a la autoridad legal del rey. No podemos servir a dos imperios, sirviendo a uno y violando las reglas del otro. Ahora, si el mundo y su sistema legal es contrario al del cielo, entonces el reino aquí no puede ser el mismo reino que el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es futuro, pero ya tiene adherencia en el tiempo que estamos viviendo. Así que hay un usurpador en el mundo de hoy que afirma ser rey y sacerdote. Ahora recuerden, en el pasado el rey y el sacerdote eran entidades separadas. Melquisedec es el tipo de Cristo. Cristo es el antitipo donde el rey y el sacerdote se combinan. Pero hay un usurpador que dice ser rey y sacerdote y tiene príncipes a su alrededor. Se les llama cardenales. Pero debemos recordar que la lepra del pecado se adhiere a él, escondida bajo un manto de su propia invención, porque ha tomado sobre sí una prerrogativa que no le pertenece y como Usías, él es leproso, un símbolo del pecado. Por eso la Biblia lo llama el hombre de pecado.
La paz solo puede llegar cuando reconocemos al Rey de Justicia y su manto perfecto que está tejido en el telar del celestial. Y nadie tiene acceso al reino de Dios sin esa túnica particular que está tejida en el telar del cielo, la túnica de la justicia de Cristo. Con eso en mente pasemos al capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Este es un capítulo muy importante en la Biblia. Abraham regresó de la matanza de los reyes y fue bendecido por Melquisedec. ¿Hay un tipo allí? ¿Podría el pueblo antitípico regresar también de la derrota de los reyes? El versículo 2 dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Rey de Derecho, y también Rey de Salem, que es paz. Esto es, Rey de paz. Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Así que, ¿con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando con un tipo, Melquisedec. Independientemente de dónde se encuentre, tiene ciertos atributos. Los veremos a medida que avanzamos en el libro de Hebreos. Y Abraham le pagó el diezmo a este rey de justicia y este rey de paz. Hebreos 7, versículo 3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así que, ¿quién permanece en nosotros como sacerdote continuamente? Cristo, por supuesto. Pero estos versículos han creado mucha confusión en el mundo, porque dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin descendencia, sin principio ni fin de días. Pero hecho semejante al Hijo de Dios, sirvió como un tipo del Hijo de Dios, que permanece como sacerdote para siempre. Así que el hecho es que el versículo simplemente nos dice que este sacerdote, este rey, sirve como un tipo para un rey superior, un sacerdote superior. Ahora, ¿por qué dice que no tenía padre y no tenía madre? Por eso la gente hace grandes especulaciones. Todos los que alguna vez han vivido en este planeta tienen un padre y una madre. Pero este era sin ascendencia. Seguramente tendría genealogía si tenía un padre y una madre. Así que pensemos en esto. Los sacerdotes levíticos tuvieron que rastrear su genealogía hasta Aarón. Tenían que ser de la tribu de Leví, tenían que probar su linaje. Las genealogías eran elaboradas y nadie podía cumplir con su deber a menos que se certificara. Cuando los sacerdotes salieron del cautiverio babilónico y el sacerdocio se restableció en los tiempos de Nehemías, tenía que haber una búsqueda exhaustiva en cuanto al linaje antes de que uno pudiera calificar para participar en las actividades sacerdotales. Por lo que es absolutamente esencial en el sacerdocio levítico que sepamos quién es el padre, quién es la madre, cuál fue la genealogía y que podamos probar que esta línea se remonta a la línea de Aarón. Esto, particularmente para el sumo sacerdote, era de suma importancia. Se llamaba sacerdocio aarónico, pero de Melquisedec no hay registro en la Biblia de quién es su padre. No hay registro de quién es su madre.
no hay registro de su línea de descendencia y por lo tanto no califica en el sentido levítico del sacerdocio, pero no tenía linaje y por lo tanto sirve como un tipo perfecto para Cristo, quien tampoco tiene un linaje que se remonta a Leví y el sacerdocio. Así que no hay nada de misterioso. Se da como un contraste con el sacerdocio levítico y no como una declaración de que no tenía padre y no tenía madre y no tenía descendencia. Así que hay mucha especulación con respecto a este versículo, pero no es que el rey de Salem no tenía genealogía, sino que no estaba calificado por su genealogía. No hay registro para este propósito y por lo tanto sirve como arquetipo incluso en este sentido. A diferencia del sacerdocio levítico, su sacerdocio no fue heredado y tampoco el de Cristo. Contrario al catolicismo, como Dios, Jesús no tuvo madre y como hombre no tuvo padre. Su función no derivó de ninguno. No se transmite a nadie y no son compartidos por nadie y perduran para siempre. ¿De dónde vino Cristo? Melquisedec sirve como el ejemplo perfecto, sin padre ni madre. Cristo existió desde toda la eternidad. En otras palabras, aquí hay otra prueba de que Él no es un ser creado. Él existió desde la eternidad. Es por eso que estos versículos están incorporados en el libro de los Hebreos. Son una prueba del carácter divino de Jesucristo. Primera de Timoteo 3, versículo 16 dice: «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria». ¿Podemos siquiera sondear la profundidad de este versículo? Y esto es lo que Pablo está tratando de explicar. Él no está elevando a Melquisedec, está elevando a Jesucristo, el gran antitipo. Esta es la substancia. Melquisedec es una sombra importante, porque sin esa sombra no habría pretexto para el ministerio sacerdotal de Jesucristo. Así que vayamos a Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así que tenía que haber un tipo para garantizarlo. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Si confundimos sombra y sustancia en el libro de Hebreos, estaremos vagando en confusión. Estaremos concentrados en asuntos que no han sido revelados mientras descuidamos los asuntos que han sido revelados. Apocalipsis 13, versículo 7 dice: «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación», hablando de este enemigo de Dios en los últimos tiempos. «Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida». Así que hay un enemigo y no entrarán en el reposo de Dios. Pero este cordero inmolado fue muerto desde la fundación del mundo. Esto es de lo que trata este libro de Hebreos. Se trata de la substancia, y la substancia siempre es Cristo. Continuamos con el versículo 4 en el libro de Hebreos capítulo 7. «Considerad, pues, cuán grande era este». Ahora está construyendo sobre esta tipología, hablando de Melquisedec.
a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya descendencia no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Por lo que Melquisedec no vino de esta línea levítica sacerdotal, pero Abraham pagó el diezmo a Melquisedec y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En otras palabras, lo que está diciendo Melquisedec debe haber tenido una estatura más alta que Abraham. Así que, ¿quién era? La Biblia no lo dice. ¿Era Sem? Podría haber sido, pero no lo sabemos. Así que no necesitamos especular, pero podemos tomar los temas y aplicarlos a Cristo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Bueno, Leví aún no había nacido, porque la promesa a Abraham aún no se había cumplido. Él la esperaba pacientemente, pero debido a que estaba en los lomos de Abraham, todavía estaba corporativamente en el cuerpo de Abraham, en tipo. Leví, en realidad, a través de Abraham, pagó el diezmo a Melquisedec. En otras palabras, el sacerdocio levítico estaba sujeto a un sacerdocio superior, el de Melquisedec. Cuanto más elevado a un sacerdocio, aún más alto que era Jesucristo. Esto es lo que está tratando de poner en primer plano. Nos está llevando a la substancia a la que apuntaban estos tipos y sombras. Así que si miramos Hebreos 7:4 de nuevo, y considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Entonces debemos recordar que él vino a encontrarse con el ejército de Abraham. Él trajo pan y vino. Discutimos eso anteriormente. Estos símbolos también apuntan a Jesucristo, que nos trajo pan y vino, símbolos de su cuerpo, símbolos de su sangre. Él bendijo a Abraham y el mayor bendice al menor. Él aceptó el diezmo de Abraham. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham es el padre de los que creen, pero también es el padre, por así decirlo, en su capacidad humana, de los descendientes que finalmente dieron a luz al Mesías mismo. Dice Gálatas 3, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tal vez sería bueno si fuéramos a la historia de la Biblia y refrescamos nuestra memoria en cuanto a lo que pasó. Vayamos al capítulo 14 de Génesis y miremos la historia de nuevo. Génesis capítulo 14. Dice allí, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Esto es muy interesante, porque Sinar es Babilonia. Arioc, rey de Elazar. Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra. Y había varios reyes que estaban con estos reyes de Sodoma y Gomorra. Se habían rebelado contra Kedorlaomer y le habían servido 12 años, y en el año 13 ellos se rebelaron.
Todo esto es muy interesante, el número 12 y 13, y por supuesto las sociedades secretas del mundo aman esta numerología, porque también representa a los 12 alrededor de uno. Jesús tenía 12 discípulos y él estaba en el centro, y entonces los Rosacruces siguieron la misma historia. Pero la historia nos habla de una coalición de reyes con el rey de Babilonia, que fue e hizo guerra y derrotó al rey de Sodoma y Gomorra y a los otros reyes a su alrededor, y se llevó a Lot y a su familia. Ahora leemos, en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas, etc., y los horeos y todos esos. Versículo 7 dice, y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasezontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron la batalla contra ellos en el valle de Sidim. Y lo que sucedió es que los reyes de esta coalición con el rey de Babilonia prevalecieron, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y dice en el versículo 10, y cuando huyeron los reyes de Sodoma y Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Así que tienes esta coalición de reyes con el rey de Babilonia, que salió y conquistó otra coalición de reyes. Es casi como una batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Y los reyes del norte prevalecieron sobre estos reyes del sur, pero también se llevaron cautivos a Lot y a su familia. Y aquí es donde viene el problema. Ahora a Abraham se le dice que Lot y su familia han sido llevados cautivos por esta coalición de reyes con el rey de Babilonia. Y él convoca a sus hombres y va tras ellos. Y la Biblia dice en el versículo 16, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Es interesante que esta palabra creador es Caná y significa ser el dueño, pero también significa ser el redentor y también significa ser el dueño por compra, por lo que hay muchos matices ocultos en esta palabra cuando describe a Dios. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová el Dios Altísimo, creador. La misma palabra se usa aquí, del cielo y la tierra. Así que implica al dueño, pero también al redentor, el que ha comprado de nuevo. Ahora llevemos la historia un poco más lejos. Así que tienes estas dos coaliciones de reyes luchando entre sí. Y la que era la coalición que incluía al rey de Babilonia prevaleció. Pero hubo daños colaterales, Lot y su gente, y Abraham salió y los recuperó.
En otras palabras, los recuperó y los trajo de regreso. Es interesante que él no los llevó de regreso a Sodoma, de donde vinieron, y Gomorra, pero tomó otra ruta y terminó en Salem, que es Jerusalén, su nombre original. Y allí el Rey de Justicia y la Paz se reunió con ellos y los bendijo. Así que si miramos la historia, podemos preguntarnos, al final de los tiempos, una vez que este rey de la coalición del norte con el rey de Babilonia haya conquistado a la otra coalición que estaba en su contra y el mundo entero nuevamente esté vagando detrás de la bestia, ¿hay daños colaterales? Y algunos del pueblo de Dios han sido capturados en el proceso. Y Abraham y sus fuerzas van y los recuperan y reciben una bendición del rey típico, que se refiere a una bendición de un rey antitípico. Así que, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es recuperar los antitípicos Lot y sus mujeres de la mano de la coalición de reyes que se opusieron a Dios. Y los reyes de Sodoma dijeron, queremos recompensarte. Pero Abraham dijo, ni una correa de calzado, nada. No quiero nada de ustedes. Y luego la historia dice que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Y luego él menciona los nombres. Ahora en el capítulo 15 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Aquí otra vez tenemos este mensaje, que es el mismo Cristo quien es la recompensa de los redimidos. Si bajamos al versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que básicamente esta historia de Melquisedec tiene un significado espiritual muy profundo y tomará toda una vida desempacar todos los detalles de esta tipología. Así que vino para encontrarse con el ejército de Abraham, trajo pan y vino, bendijo a Abraham y aceptó el diezmo de Abraham. Y si vamos al antitipo podemos esperar lo mismo. ¿Quién es hoy el ejército de Abraham? El ejército del Señor, el pueblo de Dios. ¿Cuál es su deber? Ir y recuperar los lots antitípicos, ir a recuperar esas mujeres, esas iglesias, para traerlas de regreso, para recibir una bendición de pan y vino y ser bendecidas por el sacerdote antitípico. Y luego pagamos nuestros diezmos en gratitud. Así, Jesús es comparado con Melquisedec. La perfección de Cristo en contraste con nuestra imperfección clama por un intercesor que pueda salvar la brecha. Lo que el sacerdocio levítico no pudo lograr, sino que simplemente prefiguró, necesitaba la mayor realidad de otro sacerdocio dotado con el poder de la recreación. Necesitabas un sacerdocio que también pudiera crear, y solo el Dios creador califica para eso. Así que si continuamos con Hebreos 7:11, leemos, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué necesitarías otro sacerdocio? Porque ha cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley.
porque era un requisito muy estricto que sólo los descendientes de Leví podían ser partícipes del sacerdocio, por lo que debe haber un cambio en la ley si eso va a ser alterado de alguna manera. Así que podemos decir, para que el sacerdocio levítico llegue a su fin y para que sea reemplazado por otro sacerdocio, tendría que venir primero un cambio en la ley. El precedente de esto se encuentra solo en el orden sacerdotal de Melquisedec. No hay otro precedente en la Biblia que justifique este cambio, por lo que la historia de Melquisedec es de suma importancia. Así que si continuamos con el capítulo 7, versículo 13, dice: «Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto». De quien se está hablando es Jesucristo, por supuesto, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, por lo que debe haber este precedente para poder hacer la transición de un sacerdocio levítico a uno que no requería esta genealogía. Y aquí es donde Melquisedec se vuelve tan importante. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino uno según el poder de una vida indestructible. Lo que está diciendo es: la sombra da paso a la substancia. La ley, los requisitos levíticos con todos sus sistemas sacrificiales y su sacerdocio terrenal era carnal y apuntaba a una realidad más grande, pero no podía salvarte, era solo una sombra, solo un ejemplo de esta substancia más grande, esta realidad más grande. Así que necesitaba otro sacerdocio que tenga el poder de resucitar a los muertos y traer lo que había muerto de vuelta a la vida. Este sacerdote tenía que ser el creador, no hay otra forma. Tiene que ser inmortal, es el autor de la vida. Las vistas superficiales del pecado dan lugar a vistas superficiales del Calvario. Comprender el pecado es lo que lleva a uno a la cruz. En la cruz se demuestra la extrema pecaminosidad del pecado. Comprender la pecaminosidad de nuestra naturaleza nos hace aferrarnos a la cruz y demuestra nuestra gran necesidad de un Salvador. Si nuestra seguridad está en un ritual, ya sea que realice una peregrinación o participe en una actividad en particular, entonces hemos perdido totalmente el punto. No hay mérito en ninguna de estas cosas rituales. Por eso, un cristianismo que se basa en rituales es una forma inútil para encontrar la salvación. El versículo 17 del libro de Hebreos capítulo 7 dice: «Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Otro sacerdocio, otro poder. En otras palabras, no hay necesidad de otro sacerdocio. Aquellos que hablan de un sacerdocio de sacrificio continuo aquí en la tierra, y llamémoslos por su nombre, como los anglicanos y las tradiciones católicas lo tienen, porque tienen un sacerdocio con un sistema de sacrificios al que llaman la misa, la celebración eucarística. Han perdido la esencia del Evangelio, han abandonado la substancia y se han sumergido ellos mismos en sombras. No, peor aún, han abandonado el camino de la justicia y presuntuosamente usurpado las prerrogativas de Cristo. Han arrastrado la substancia a la sombra y han reemplazado el sacerdocio que se basa en el tipo de Melquisedec. El versículo 18 dice: «Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia».
La debilidad del sacerdocio levítico era que solo servía como un tipo, no tenía la substancia, no podía cumplir las promesas, solo Dios mismo podía hacer eso. Pues la ley, en otras palabras, la ley ceremonial con sus actividades sacerdotales, nada perfeccionó. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esta es la esencia de la historia. Es casi inimaginable que la gente de hoy, si ha estudiado el libro de los Hebreos, pudiera volver a un sacerdocio terrenal y sin embargo sucede. Cuando Pablo amonestó a aquellos primeros hebreos para no aferrarse a la sombra, sino a seguir adelante con la substancia, me pregunto si su ojo profético miró hacia el futuro y él vio lo que le pasaría al mundo cristiano. Porque esos eran cristianos, habían salido de esas sombras y aceptaron y abrazaron la substancia. Y debió haberse horrorizado si su ojo profético le permitió ver lo que iba a suceder en el futuro. Y yo sé que lo vio, porque advirtió contra el hombre de pecado y dio detalles muy específicos sobre cómo se levantaría y dónde se levantaría. Wesley escribió, pues la ley, tomada por sí misma, separada del Evangelio, nada hizo perfecto. No pudo perfeccionar a sus devotos, ya sea en la fe o el amor, en la felicidad o la santidad, pero la introducción de una mejor esperanza, de la dispensación del Evangelio, que nos da una mejor base de confianza, lo hace, por la cual nos acercamos a Dios, sí, tan cerca como para ser un espíritu con Él, y esto es verdadera perfección. Entonces la perfección de la que Pablo está hablando es siempre la perfección de la substancia. Esto es algo por lo que podemos luchar. Esto es algo que debemos emular en nuestra esfera como Él es perfecto en su esfera. Gálatas capítulo 3 versículo 3 dice, «Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne». ¿Queremos volver a esa religión ritualista? Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tendríamos mucho menos argumentos si nos diéramos cuenta de quiénes somos y cuán lejos hemos caído. Y si alzamos nuestros ojos al único que es capaz de recrear lo que está muerto en el pecado y la transgresión. La palabra perfecto aparece 9 veces en el libro de los Hebreos. Como en el caso de Melquisedec, debe leerse en el contexto de la comparación entre substancia y sombra. Si se saca de este contexto y se aplica a la capacidad humana, entonces es optar por una sombra. Y debemos tener mucho cuidado de que no nos quedemos con la leche, sino de que progresemos a la substancia. Hebreos 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por el sufrimiento al capitán de su salvación. Él que es perfecto. Así que si miramos estos versículos donde aparecen en el libro de Hebreos, el primero fue en el capítulo 2, leamos el capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo hemos discutido en detalle cuando tratamos el capítulo 5. Ahora 7:19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Por lo que Él, que es perfecto, es la substancia, Jesucristo. Hebreos 9:9, avancemos un poco. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Este es el sacerdocio levítico con sus sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto.
Solo Cristo puede hacerlo, solo el Dios creador puede hacer eso. Dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, refiriéndose al ministerio celestial, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Tenemos la palabra en Hebreos 10, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, sombra, substancia, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Y tampoco nosotros podemos, ninguno de nuestros esfuerzos corriendo en las sombras puede hacer esto. Solo la justicia imputada e impartida de Cristo puede lograr esto en la humanidad. Hebreos 11:40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, refiriéndose a ese tiempo cuando Jesucristo vendrá con las nubes del cielo y seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos resucitarán incorruptos. No podemos decir que tenemos una naturaleza sin pecado antes de que este cuerpo vil sea transformado en su cuerpo glorioso. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí nuevamente el contexto está en Cristo. Capítulo 13, versículo 21. Os haga perfectos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Quién te hace perfecto? Jesús te hace perfecto, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Apropiarnos de esta capacidad de perfección es solamente presunción. Hebreos capítulo 7, versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, refiriéndose al sacerdocio levítico. Pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que espero que sea evidente que no es Melquisedec a quien se refieren las Escrituras en los escritos de Pablo, donde dice acerca de quién tenemos mucho que decir. No, fue sobre el sacerdocio de Cristo, del cual hubo mucho que decir, y de esto es de lo que está hablando. Así que, ¿cuán grande era este Melquisedec? Trajo pan y vino y bendijo al patriarca, quien se arrodilló ante él y le dio los diezmos de todo. Cuando Abraham se arrodilló allí, él era el representante de todos los que por fe responden al llamado de Cristo. En tipo, Leví, aquí en los lomos de Abraham, se arrodilló también y reconoció el sacerdocio superior que simplemente presagiaba el aún más alto, eterno sacerdocio de Cristo. Así que leamos ese versículo otra vez, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Wesley afirma con respecto a este versículo: el apóstol ahora demuestra que el sacerdocio levítico debe ceder al sacerdocio de Cristo, porque Melquisedec, en cuyo orden él es sacerdote, se opone a Aarón. Hebreos 7, 11 al 14. No tiene fin de vida, pero permanece como sacerdote para siempre. Ahora, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si éste respondiera perfectamente a todos los designios de Dios y a las necesidades del hombre, porque bajo él recibió el pueblo la ley, por lo cual algunos podrían inferir que la perfección era por ese sacerdocio, ¿qué necesidad adicional había que otro sacerdote de un nuevo orden debía establecerse? A partir de esta única consideración es evidente que tanto el sacerdocio como la ley
que estaban inseparablemente conectados, iban ahora a dar paso a un mejor sacerdocio y una dispensación más excelente. Lo que nos lleva a nuestra estructura quiástica en Hebreos capítulo 7. De nuevo hay muchos, este es solo un ejemplo. Otra vez tiene la estructura ABC y su reverso. Así que Hebreos capítulo 7 versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si vamos a la antítesis A con asterisco en la parte inferior, Hebreos 7 versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así tuvimos un cambio de sacerdocio y tenemos un cambio de sacerdocio. Entonces, si vamos a la B, Hebreos 7:17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La contraparte B, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y luego llegamos al alimento de la sustancia. Hebreos 7:19. Pues la ley nada perfeccionó, sino la introducción de una esperanza mejor lo hizo, por la cual nos acercamos a Dios. Así que este es el meollo del asunto. La tipología que se usa, la historia de Melquisedec, apunta a esta realidad más grande, y esto es lo que no pudieron entender. Esto es lo que no pudieron comprender, de lo cual tenemos mucho que decir. Así que tradiciones, costumbres, lavados, rituales, ceremonias, veneraciones de figuras ancestrales, de luminarias actuales, todos estos se desvanecen en la insignificancia en comparación con la excelencia de Cristo. Continuar en cualquiera de estos es confesar un sacerdocio inferior en un camino que conduce a la perdición. A veces leo lo que publica el Parlamento de las Religiones Mundiales y constantemente se refieren a sus luminarias, a las que tenemos que escuchar. Son los iluminados. Me sorprende que el mundo quiera correr hacia las luminarias terrenales cuando existe la excelencia de Cristo. No hay otro nombre. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho la garantía de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Cuándo como cristianos entenderemos de qué se trata la religión de la Biblia? ¿Cuándo iremos a la fuente de la fuerza? ¿Por qué estamos tan decididos a correr entre luminarias y sombras? Este sacerdocio es intransferible. Quiero que pienses en eso. Es intransferible. Sería un salto a la más absoluta oscuridad personificar este sacerdocio y devolverlo a las manos de hombres sujetos a la maldición de la muerte. Y esto es exactamente lo que la humanidad ha hecho. Es hora de que los verdaderos cristianos se pongan de pie y digan: no hay otro sacerdocio. No hay ningún otro. Ha sido reemplazado, se ha eliminado. Solo queda uno. Y por lo tanto, podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Y no tenemos que mezclarnos en las sombras para tratar de encontrar substancia. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad,
Escuchemos con atención que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Si leemos estos versículos con atención, entonces debemos estar de acuerdo en que aquí yacen las cenizas de cualquier sacerdocio terrenal, para siempre expuesto como un fraude, introducido por un enemigo para alejar a las almas desprevenidas del verdadero pastor. Tenemos que predicar un sacerdocio centrado en Cristo y solo en Cristo. ¿Por qué querríamos ir a un moribundo sacerdote pecador terrenal para encontrar una solución a nuestros problemas? Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La carga de Pablo es elevar la substancia. Podemos decir que la dignidad de este oficio está consagrada para siempre y que ya no se puede confiar a hombres finitos. Por lo que mi pregunta es, ¿qué alturas se pueden alcanzar confiando en Él para sacarnos del atolladero del pecado? La grandeza de nuestro pecado es siempre menor que la grandeza de la gracia de Dios. La condescendencia de Dios para identificarse con la humanidad muestra el respeto que tiene por nuestra raza y que tiene la esperanza de una restauración de esa imagen con la que originalmente fuimos dotados. Solo el Dios creador puede recrear la humanidad. Alejémonos de las sombras y pasemos a la substancia. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que esta es la nota clave del capítulo 7. Simplemente reiterémoslo en el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Abracemos la substancia y dejemos de caminar en las sombras. Oremos. Padre Celestial, gracias por un sacerdocio inmutable en el orden de Melquisedec. No solo tenemos un sacerdote para siempre, sino que tenemos un rey para siempre. Ayúdanos a ser súbditos leales a ese reino. En el nombre de Jesús. Amén.